Buenos días, Dios les bendiga. Estamos en el Ministerio Gracias Señor con la traducción del libro del pastor Pascal Malonda. Él es un escritor francés y está hablando al respecto del tiempo del fin. Y nos pareció bastante interesante para poder colaborar con la verdad. Y queremos así participar a todos ustedes a través de nuestro ministerio. Gracias, Señor. Vamos a comenzar la traducción de este libro, de este diálogo que le está teniendo él ahí en Francia. Comenzamos. Buenos días, Pascal Malonda. Buenos días, Jingua. Encantado. Bienvenido a la emisión Espíritu Francés. Muy agradecido por vuestra invitación. ¿Puede usted presentarse? Sí, yo me llamo Pascal Malonda. Yo trabajo en una sociedad de telecomunicación y al mismo tiempo yo he podido escribir varios libros y por ese motivo yo estoy aquí. Estamos muy agradecidos por recibirnos en su casa. Es para mí un gran placer. ¿Usted es también escritor? Sí, yo soy escritor. Usted acaba de escribir el libro Despertando las Conciencias. Exactamente. Este libro es, como lo ves, secular. Se llama Despertando la Conciencia. El propósito de este libro es ayudar a la gente a comprender en qué tipo de sociedad nos encontramos en la actualidad. Este libro ha sido escrito con dos finalidades, una intelectual y una espiritual, a fin de que el lector pueda tener un panorama completo de lo que nosotros estamos a punto de vivir. Muy poca gente se da cuenta que detrás de lo que vivimos hay una dimensión espiritual. Yo me estoy apoyando simplemente en la Biblia, pues yo soy cristiano, para tratar de describir esta era. La visión espiritual nos permite entrar más profundamente en los eventos que se están desarrollando en estos últimos años. Usted utiliza este acercamiento de lo espiritual para describir la actualidad. Me gustaría primeramente que me diga su opinión al respecto de la reelección del presidente Macron. Es muy interesante lo del presidente Macron, pues cuando uno lo ve de cerca, él siempre utiliza muchos símbolos espirituales en su comunicación. Solo las personas que conocen los símbolos pueden leerlo. Veamos, por ejemplo, en el año 2017, cuando él fue elegido, él se presentó delante de la pirámide del Louvre, la cual muchos de nosotros sabemos que es un símbolo que tiene que ver con la francmasonería. Y según la opinión de eruditos, esa pirámide está compuesta de 666 cuadritos. Y es más interesante aún cuando esa imagen es vista por todo el mundo, parece que él lo hace a propósito, como para decir, no se preocupen, yo estoy con ustedes, o yo no les voy a hacer problemas. Hace poco ha habido otra elección, el domingo, y él ha utilizado la Tour Eiffel, que es un símbolo espiritual. Podemos notar que hay símbolos espirituales que él utiliza y ese lenguaje es entendido por los iniciados. Los que no logran leerlo o entender ese lenguaje, pues detrás de esta reelección hay algo que está escondido, como lo vamos a ver en estos próximos 5 años de gobierno del presidente Macron. La instalación de ese plan global, y para que ese plan pueda llevarse a cabo, se necesita que las personas que están en la conducción del gobierno puedan concordar con ese plan. Algunos representantes de la ley no están respetando las leyes y se encuentran implicados en graves problemas. Algunas prácticas anteriormente ocultas, hoy por hoy se practican a la luz del día, como lo muestra este tuit de la iglesia satánica en Texas en el año 2021. Las grandes estaciones de televisión, que en otro tiempo eran considerados como el cuarto poder, han llegado a tener el poder y están en las manos de una docena de millonarios
Varias cadenas de televisión continúan repitiendo exactamente la misma cosa, lo que hace creer al espectador que todo lo que ellos están diciendo es la verdad. Y de esa manera no busquen información en otro lado y encuentren la verdad. La industria de la música ya no esconde la publicidad que le hacen al satanismo. En el clip Demon Eyes de Lucifer, alias Lucifer, se ve a una chica diseñando una cruz a la inversa en la frente de un rapero, que es un símbolo del satanismo. Asimismo, luego del festival Astro World, organizado por el rapero Frederick Scott, se puede ver al comienzo del espectáculo un ángel de fuego, símbolo del ángel de luz, alias Lucifer. Durante ese concierto, 8 mujeres murieron, pero eso no fue ningún impedimento para que ese rapero continuara con su presentación. Según usted, no hay nada al azar. Lo que necesitamos ver es que toda organización o toda sociedad funciona en base a una ideología. Lo que a mí siempre me ha interesado es investigar sobre ideologías que están sometidas a una organización. Es muy interesante saber que cuando hay una ideología primaria, se nota que la ideología que está influenciando una sociedad no es cuestión casualidad. Voy a citar un ejemplo, el del aborto, por ejemplo. Poca gente sabe que el aborto fue una idea de Margaret Sanger, quien era racista y en ese tiempo ella veía al pueblo de raza negra como una amenaza. El aborto tenía como fin, y yo cito sus propias palabras de ella, erradicar la hierba mala. Ella anhelaba buscar y lograr al niño perfecto. Ella decía que un niño cojo o un niño ciego no debería vivir. Esa fue la idea base de la planificación familiar. Y una de las razones por las cuales nos damos cuenta de sus fechorías es que habían instalado sus hospitales para aborto en los barrios pobres, en los barrios negros o en los barrios hispánicos. Hace poco un gobernador denunció esos hechos y estos malandros lo negaban, pero las autoridades pudieron comprobar que sus clínicas de aborto solo eran instaladas en barrios pobres o barrios negros. Podemos darnos cuenta que lo que es considerado como normal y aceptable hoy tuvo una ideología primaria perversa. Cuando nosotros analizamos la espiritualidad de Margaret Sanger, nos dimos cuenta que ella practicaba la teosofía, esa creencia de que Satanás es Dios. Ahí podemos ver entonces la inversión de valores. En la actualidad hay muchas personas a quienes se les admira, pero la gente ignora cuál es su ideología, pues todo lo que va a motivar a una persona es aquello en lo que la persona cree. El hecho de saber que su ideología es la teosofía, o sea, Lucifer es Dios, y todos sabemos que el credo luciferiano es todo lo contrario a los valores cristianos. Así que como los valores están siendo pisoteados, ¿hemos llegado al fin? Es una buena pregunta. Si yo veo la Biblia, ahí dice que en los tiempos del fin se le llamará al bien mal y al mal bien. Y sin esforzarnos podemos notar en la sociedad una inversión de valores. Ejemplos de estos podemos ver por montones. El primero que hemos visto en este tiempo del COVID-19, por ejemplo, es la pérdida de la autoridad de los padres. Pues los jóvenes de 16 años se les permitía vacunarse sin la autorización de los padres. Sin embargo, para los efectos secundarios de la vacuna, eran los padres los responsables. En la actualidad, una adolescente puede abortar sin el consentimiento de sus padres. Solamente una persona adulta la puede acompañar. Hoy vemos eso por todos lados. Aún en las parejas ya no existe la moral, pues si las parejas se casan, cualquiera de los dos puede decidir la libertad de convivir con otras personas estando casado o casada.
Hoy eso se ve como normal. ¿Gracias a qué? Gracias a la televisión, ¿ah? Que ha predispuesto a las personas para que acepten lo que no es normal. Y eso se está dando por la influencia de la televisión en las personas. Pues este es un instrumento de subversión, pues ahí te muestran las cosas desde un punto de vista. Y las personas piensan que es la realidad, de tal manera que terminan aceptándola, sin saber que eso ha sido preparado así para influenciar en el modo de ver las cosas. Y entonces hoy día hay una decadencia en lo tocante a los valores a causa de ello. Si no, veamos lo que está pasando en Francia. Pues desde hace tiempo Francia era un país cristiano. Durante mucho tiempo la Iglesia participaba en el desarrollo de la nación y en la cultura de esta. Es por eso que vemos que en cada pueblo, cada barrio, varias iglesias. Veamos justo un poco antes del siglo por ellos llamado la luz. Era la Iglesia la que predominaba y existían valores cristianos que estaban integrados en el pueblo y en la educación, de tal manera que aún las personas no creyentes practicaban esos valores. Ahora, lo que se observa es que debido al alejamiento del cristianismo allí, poco a poco otros valores han venido a reemplazarlos y a causa de eso estamos donde estamos. Y hoy podemos comprender el por qué algunos ciudadanos se han inclinado hacia el candidato Eric Zemmour. Y es que ellos anhelan aferrarse a valores, pues ven que por todos lados este mundo está de mal en peor. Podemos notar que aún los no creyentes reconocen la necesidad de tener moral y ética. El caso es que si la persona no tiene un fundamento, una base en que pueda aferrarse, entonces al final la moral será lo que yo quiero o lo que yo deseo. Veamos lo que ha pasado en estos años con respecto al COVID-19. Te voy a contar lo que yo he visto por las redes sociales. Ellos decían que está habiendo una guerra espiritual entre la luz y las tinieblas. Lo que necesitamos saber es que el mundo visible ha sido sacado del mundo invisible. En otras palabras, el mundo espiritual es superior al mundo visible. El mundo invisible es habitado por espíritus, y ahí están los espíritus llamados los ángeles de Dios y los espíritus injustos, que son los ángeles caídos. En efecto, ¿quiénes son los ángeles caídos? Cuando leemos la Biblia, se le llama al principal de ellos Lucifer. Esa es una palabra latina compuesta por dos palabras. Una es luz y fer, que significa portador de luz. Lucifer estaba cerca del trono de Dios. Él estaba asignado para el servicio de Dios. Y el texto nos muestra que hubo un momento en el que el orgullo entró a su corazón. Y él dijo: iré hacia el trono de Dios y tomaré su lugar. La causa de la caída de Lucifer fue el orgullo. En Apocalipsis 13 se ve que Lucifer fue expulsado del cielo y que la cola del dragón arrastraba la tercera parte de los ángeles caídos. En otras palabras, cuando él cayó, se llevó con él un tercio de los ángeles de Dios, que se convirtieron también en demonios. Desde ese día hay una guerra espiritual que se traba sin que el hombre lo sepa. Claro, pues, cada uno de nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestras cosas que hacer, cada uno tiene que velar por su familia. Entre tanto, se está trabando una guerra espiritual. La Biblia es clara en decirnos que esa guerra está intensificándose. Satanás, cuando fue expulsado del cielo, ahora, por cierto, él tiene otros nombres. Se le llama diabolos, que quiere decir mentiroso, calumniador, o Satán, que significa adversario. En este tiempo del fin, una de sus misiones es sembrar el caos sobre la tierra para que los hombres se pierdan. En esta guerra espiritual, lo que debemos saber es que nada se puede lograr sin la intervención humana. En lo tocante a la guerra entre hombres, muchas de las veces o es influenciada por los espíritus malos involuntariamente o de manera voluntaria. Y cuando digo voluntaria,
me estoy refiriendo a personas que sí o sí han hecho pactos satánicos. Hace un momento usted habló de guerra espiritual y de una ideología. Yo pregunto, ¿cuál es la ideología que está dirigiendo el mundo? Muy buena pregunta. Lo que debemos saber es que ahí es donde mucha gente no se da cuenta porque hay una tendencia a fiarse en las apariencias. Hay personas que están en posiciones muy elevadas, me refiero a lo espiritual, a lo oculto. Muchos de ellos no son conocidos. Esas personas permanecen ocultas, pero son ellas las que están realmente gobernando el mundo. Es decir, que son ellos los que deciden quién será el próximo presidente, quién será el próximo líder del Fondo Monetario Internacional, de la ONU o de otras organizaciones. A ellos no se les conoce. Cierta parte de ellos han hecho pactos con Satanás. Hay dos corrientes, el luciferianismo y el satanismo. El luciferianismo dice que Lucifer es Dios y además que la Biblia es falsa. Según ellos, la Biblia ha sido arreglada, compuesta, para así engañar a los cristianos. Y además que Lucifer es el verdadero Dios, quien ha venido a la tierra, trayendo el verdadero conocimiento, el poder y la verdadera inteligencia a la gente. Es a ese Dios al cual ellos sirven. Según ese plan, ellos quieren instaurar en la tierra el reino de Lucifer, más conocido como el reino del anticristo, quien va a venir y va a recibir la adoración de mucha gente. Lo que debemos saber es que tienen el poder ellos, los más influyentes. Debemos entonces conocer su ideología, porque lo que ellos crean va a influenciar en el trato a la gente. Es aquello en lo cual yo creo que va a influenciar para sacar leyes, y es eso lo que ellos están ocultando. Y cuando se tiene esa doble perspectiva, es decir, la intelectual y la espiritual, las cosas o eventos toman otra forma. Yo he visto tu video y he subrayado el siguiente pasaje. El anticristo es un personaje que va a aparecer en el tiempo del fin. Las personas que quieren gobernar el mundo están profundamente inmersas en el esoterismo, algunos en el satanismo, muchos están poseídos por demonios y ese demonio que les da la fuerza para llegar a ser lo que ellos son ahora. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que actualmente en el globalismo hay personas que están poseídas por demonios. Bueno, yo no lo sé, pero voy a citar algunos ejemplos. Alejandro el Grande, quien edificó el imperio griego, este era un hombre alcohólico, mujeriego y estaba poseído por demonios. Otro ejemplo es el de Hitler. Él fue instruido en el satanismo, en la magia negra, y el que lo instruía pensaba que él era el anticristo. Creía que él iba a crear una revolución en el mundo. Hay varios historiadores que relatan que cuando él estaba sentado con sus amigos, era bien tranquilo, pero cuando se encontraba delante de una multitud, se transformaba, como si estuviera poseído por una fuerza que hipnotizaba a la gente. Pero eso no era más que demonios que lo poseían y le daban esa valentía para atraerlos a él. Veamos, el rey Salomón escribió en el libro de Eclesiastés: no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que se hacía antes, hoy también. Ciertamente, entre los que están en el poder, varios de ellos han hecho pactos con Satanás y por tanto están bajo un dominio espiritual. En la Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 6, el apóstol Pablo escribe y dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que están habitando en las regiones celestes. ¿Por qué es que él escribe eso? Lo hace porque él estaba viviendo en Efesios, donde había un templo dedicado a la diosa Diana, llamada Artemisa. La gente prestaba culto a esa diosa. Pablo dice que aunque era Efesios,
el problema no estaba en la ciudad, sino en las entidades espirituales que gobernaban la ciudad. Y esas entidades influenciaban a los habitantes de la ciudad. Lo que vemos allí es que ese lado esotérico influencia cada vez más la sociedad. Y para que eso pueda llevarse a cabo, es necesario que los líderes estén inmersos en eso. Si tú quieres influenciar a un país, es mucho más fácil que tú lo hagas a través de líderes, que lo trates de hacer a través de un simple ciudadano. Para esto yo quiero traer a colación el caso de Francia, pues desde el alejamiento del cristianismo por parte de los franceses, vino un siglo llamado por ellos siglo de luz, y a la iglesia la dejaron de lado. Es necesario notar que antes que establecieran la escuela obligatoria en Francia, hubo una disensión en la Asamblea Nacional, pues ellos querían que los curas salgan de las escuelas. Pero los diputados católicos se oponían diciendo: ¿cómo pueden ustedes hablar de moral si no creen en Dios? Pues la moral viene de Dios y del cristianismo. Pero los diputados laicos insistieron en colocar la moral laica, y por la instalación de la escuela obligatoria y de la moral laica, y poner de lado así el fundamento. Y por hacerlo, poco a poco se han ido alejando, lo que hace que hoy, sin fundamento, la gente se pregunta: ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? Pues ya no queda ninguna referencia de lo que es el bien y el mal. En la China hubo un periodo de 10 años llamado la Revolución Cultural. Y fue casi en ese mismo tiempo que también hubo una revolución cultural occidental. Ellos rompieron lo que unía a los pueblos con sus raíces. De un solo golpe destruyeron sus creencias, la moralidad de su cultura tradicional, y ese fue uno de los más terribles daños que causó el comunismo en el pueblo. Me parece que en Francia también se está realizando lo mismo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esto también se está realizando en Francia y en el mundo. Sí, se está viendo. Y eso no es como dicen por ahí, complot. Podemos ver que en los países occidentales, donde teníamos, entre comillas, bastante libertad, ahora estamos entrando en una especie de comunismo. Cito, por ejemplo, a la Comisión Europea, quien viene de dar luz verde al pasaporte europeo, y también varios estados vienen de establecer la identidad numérica y suprimir el anonimato en el Internet. Se ve también como en Alemania están probando un pasaporte de buena conducta. En él se verá si yo he colocado mi basura en el lugar correcto, si yo he utilizado bien mi calefacción. Efectivamente se está viendo que entramos en un control al estilo chino, que son los precursores del nuevo mundo, lo que le llaman el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es ante todo una ideología. Es lo que yo trato de explicar en mi libro. Y lo más sorprendente de esto es que muchos de los que siguen al ateísmo son pero muy espirituales. En el libro de Daniel, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, habla de lo mismo. Daniel habla de un cuarto reino que aparecerá al final de los tiempos, y de ese cuarto reino va a aparecer una persona llamada el Anticristo. En efecto, el nuevo orden mundial corresponde a ese cuarto reino, y ya eso la Biblia lo decía hace 2000 años. Entonces, nuevo orden mundial no es tan solamente una misión política, sino que es ante todo una misión espiritual. Esto no soy yo que lo digo, es lo que la Biblia dice. ¿Es la misión del diablo? No, en efecto, la meta del nuevo orden mundial es la de preparar el camino para la venida del Anticristo. Entonces, nuevo orden mundial significa una sola moneda, una sola economía, una sola religión, una sola cultura. Ahora mismo ha aparecido la moda woke, es el hecho de tener una sola cultura. Y eso se ve hoy por toda Europa.
se quiere hacer perder la soberanía de todos los estados y se quiere mezclar la cultura francesa con la cultura europea. En lo tocante a la religión, como ellos ya no tienen religión, es más fácil darles una religión nueva. Es necesario decir aquí que Francia es el cuarto país más ateo del mundo. Si yo no me equivoco, primero es la China, el Japón, luego la República Checoslovaquia. Esto se trata también de una moneda, pero más tarde hablaré de eso. El nuevo orden mundial tiene como meta preparar la venida del anticristo, que se encuentra en Apocalipsis 13. Dice que él va a venir y hará que los hombres lo adoren. Todos los que trabajan en el nuevo orden mundial, no todos saben de esta dimensión espiritual. Hay algunos que lo hacen por convicción, porque en la universidad se les ha enseñado que es mejor el nuevo orden mundial, con la ONU como el nuevo parlamento, la OMS como el nuevo ministro de salud, y eso lo hacen por cultura general. Y hay otros que, por cierto, se ocultan, que son la gran mayoría, y eso sí, comprenden el alcance que tiene esto. Es muy interesante notar que hay algunos que trabajan en el nuevo orden mundial por convicción, mientras que hay otros que trabajan en ello por convicción espiritual. Yo quisiera hacer una comparación entre el comunismo y el globalismo, porque para mí la raíz del globalismo y el nuevo orden mundial es el comunismo, porque los dos están fundamentados en el ateísmo. Él promete un paraíso sobre la tierra y eso es una gran mentira. Seguro. Además, en el comunismo, en el nuevo orden mundial, hay una élite que se encarga de gobernar el pueblo. Y eso ya está pasando, ya lo estamos viendo, que realmente hay una élite y el pueblo está sufriendo. El mundo está cambiando y cada vez más hay presidentes que están yendo en esa dirección. Incluso la China ha llegado a ser ya un modelo de sociedad y de eso la gente no se da cuenta. El manifiesto del Partido Comunista Dinamarqués comienza de la siguiente manera: una sombra viene hacia Europa, la sombra del comunismo. Dime ¿es que esta ideología perversa está introduciéndose en Europa? Ya lo estamos viendo actualmente. Y es notable cómo en 2 años la Comisión Europea ha ido más allá de su rol, sin que nadie diga nada. Mira, los ciudadanos franceses, españoles, italianos han votado por un representante y sin embargo vemos que la Comisión Europea, el 27º comisariado, que no es elegido, con la presidenta Gisela von der Leyen, ha decidido ella la vacunación y también ha decidido suspender la cadena de televisión Sputnik y además la otra cadena Father. Además ha decidido enviar armas a Ucrania por 450 millones de euros. Esto quiere decir que de nada sirven los presidentes de los países, están pintados. Está claro que el comunismo está ahí, sin que la gente se dé cuenta de esto. Entonces, nos encontramos en una democracia vana y gracias a eso este sistema sobrevive, por esta ilusión. Si la gente se da cuenta tarde, no habrá solución. Pero si se dan cuenta temprano, ese plan no les va a funcionar. Porque dentro del hombre está enraizado el amor a la libertad y así poder expresar y manifestar su libre albedrío. Bien al contrario, el comunismo es, haz lo que se te dice, tú obedece nomás. Eso es lo que es el comunismo. Tú dices en el último capítulo de tu libro, el mundo del mañana. No dices la Europa del mañana, sino el mundo del mañana, del transhumanismo. Según usted, ¿el hombre va a desaparecer? Bueno, el transhumanismo es la transformación del ser humano en un superhombre, en el sentido de que el hombre va a colocarse elementos
materiales en su cuerpo. Por ejemplo, si le han amputado un brazo, se le va a colocar uno y eso está bien. Pero, por otro lado, el hombre va a colocarse otros elementos tales como insertarse un chip en la frente, en el cerebro, en el cual tendrá su DNI y su código para poder entrar a su centro de trabajo. Entonces, el transhumanismo no solo es un peligro para el hombre, sino que además es una ideología. Cuando investigamos a los que están detrás del transhumanismo, encontramos que hay uno de ellos que dice que para el año 2050 el hombre será inmortal. Dice también que estaremos en la capacidad de telecargar todos los datos de un hombre sobre un clon y crear así avatares. Finalmente, el que quiera ser inmortal y quiera trascender la muerte, se hace a sí mismo un Dios. Mira, desde el comienzo Dios ha estado en el centro y el hombre se alineaba con Dios. Y ahora, en el humanismo, es el hombre el que está en el centro y ahora con el transhumanismo, el hombre espera ser su propio Dios y buscando la vida eterna. Esto se parece al comunismo, porque se ve una fuerte lucha con el hombre, con el cielo y con la tierra. Ellos se creen dioses y ellos siempre están diciendo, tener a Mao es tener a Dios. Según ellos, el comunismo es Dios y osan luchar contra el cielo, y es por eso que la ecología es una variante del comunismo, pues ellos afirman que pueden cambiar todo. ¿Mao piensa que es Dios? Oh, veo que él no ha leído la Biblia. Hubo un rey, Nabucodonosor, del imperio babilónico, que creía ser Dios. La Biblia dice que Dios lo humilló y este hombre se volvió loco, como un animal. Por 7 años era un loco que andaba por el campo. Al final de ese tiempo, Dios le devolvió la razón. Enseguida él dijo, yo reconozco que no hay Dios fuera de Dios y no hay más que un solo Dios. A veces los hombres necesitan ser humillados para comprender que no somos más que hombres. Entonces, ¿es la Biblia la que ha revelado lo de la marca de la bestia? El presidente Macron habló en una entrevista así: la bestia de los eventos ha llegado. Ella está viniendo. Este doble acercamiento aclara nuestro espíritu y nuestra visión del mundo. ¿Puede usted explicarnos lo que significa la marca de la bestia? Como usted ve, ese señor Macron tiene un aire de espiritualidad. Mira, él aparece en la pirámide del Louvre, la Tour Eiffel, y en esa entrevista él habla de trascendencia y de fuerzas que van más allá de nuestra comprensión, que eran, que son y que serán por siempre. Cuando hemos salido del primer confinamiento, yo creo que fue en abril del 2020, él dijo, la marca de la bestia de los eventos ya viene. Y eso no es un decir, pues hay muchos internautas que lo han visto y lo han escuchado. Sin embargo, hay varias medias que dicen que nosotros somos complotistas. No, llega el momento en que tenemos que ser serios. Para que él emplee esos términos, él sabe de lo que está hablando. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la marca de la bestia? Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis. De otro lado, la palabra Apocalipsis viene del griego apocalipto, que quiere decir revelación. El libro del Apocalipsis quita el velo sobre los eventos del tiempo del fin, para prevenir a los hombres que cuando vean esos eventos, el fin está cerca. Entonces, el propósito del libro del Apocalipsis no es asustar a la gente. Al contrario, es decir lo siguiente, levántense, lo que viene ya está escrito
Y si ya está escrito, nos prueba que es la verdad. En Apocalipsis 13, 16 y 17, dice que nadie podrá comprar ni vender sino aquel que tiene la marca de la bestia. Quiere decir que se llegará a un sistema económico donde se tendrá que tener una marca. La palabra para marca es sello. Habrá en ello una dimensión científica, claro, pero también una dimensión espiritual. La dimensión científica tendrá que ver mucho con la inteligencia artificial. Ahora, lo que sea, yo no lo sé. Tal vez sea un chip o un tatuaje, pero eso sí te lo digo, que será espiritual. Pues allí dice que ellos van a adorar la bestia. Los que reciban la marca adorarán a la bestia. Cuando el apóstol Juan escribe al respecto de la marca, una de las palabras que él utiliza es la misma que se emplea cuando uno tiene un sobre y lo sella diciendo, esto me pertenece. Eso es interesante, porque los que se colocarán la marca pertenecerán a la bestia. Y nadie podrá comprar ni vender, ni ricos ni pobres. Diciendo esas frases, es como si anunciara un cambio de sociedad, que se estaría inaugurando a partir de ese momento. Las personas preguntan, ¿cuándo será? Yo respondo, yo no lo sé. Tal vez sea en 10, 20, 30, 40 años. Pero uno ve que el mundo está en vías de tomar ese camino. Lo que yo veo al analizar todo tipo de personas, sean creyentes o no, que conocen ese pasaje y en su Twitter las personas están leyendo ese pasaje y como resultado muchas personas se están convirtiendo. Es interesante señalar que el apóstol Juan haya escrito ese libro y lo hizo 90 años después de Cristo. En este tiempo, cuando estamos viviendo estas que se están cumpliendo esas señales delante de nuestros ojos, la vida toma otra dimensión. Yo voy a dar mi interpretación al respecto de la marca de la bestia. Veamos. En la China existe el sistema de crédito social. Si un chino no está de acuerdo con el Partido Comunista, él va a tener menos puntos, menos crédito. Él no podrá tener acceso al tren, al avión, al hotel, al centro de trabajo, a los estudios, no solo para él, sino para su familia. Eso trae graves consecuencias. En la actualidad hay 10 millones de personas que están en la lista negra, que tienen ese problema ligado al crédito social. Cuando uno entra al Partido Comunista Chino, debes levantar la mano derecha y jurar dedicar tu vida entera al Partido Comunista. Tienes que hacer ese juramento. Para mí esa es la marca. Hace poco usted dijo que era un sello, como un juramento que ellos dedican su vida y aceptan pertenecer a ese sistema. Si ellos no cumplen, lo sacan del sistema. No podrán comprar ni vender. Para mí, esa es la marca desde mi punto de vista, pues yo he vivido mucho tiempo en China. Vuestro ejemplo es perfecto. Ahora, imagínate el mismo sistema en todo el mundo, solo que el que lo va a comandar y a dirigir será el anticristo. ¿Y usted cree que esto también va a ocurrir en Francia? Eso está escrito. Eso va a ocurrir no solo en Francia, en todo el mundo, porque está escrito. Dime entonces, ¿cómo podremos escaparnos? Es por eso que yo he decidido escribir este libro, que se llama El despertar de las conciencias. No con el fin de asustar a la gente, sino para mostrar el cómo nos han estado acondicionando por la televisión, por internet, por las escuelas, por la universidad. Hay muchas cosas que están ocurriendo delante de nuestros ojos y que no los vemos o no les damos la debida importancia. Pero tras bambalinas hay personas que están determinadas
a desarrollar la agenda del personaje al cual ellos están sirviendo. Para poder escapar se necesita conocer la verdad. Yo cito un versículo de la Biblia que me gusta mucho y es Juan capítulo 8, versículo 32, que dice: conoceréis la verdad y la verdad los libertará. Mientras más se informa la gente y conozca la verdad, más serán fortalecidos en su libre albedrío y en su poder de decidir y de discernir. Una vez que hayan retomado su discernimiento, el gobierno no podrá hacerles daño. El poder que ellos tienen sobre las masas es la ignorancia de los pueblos. Es por eso que los medios de comunicación, todos ellos, hablan o informan lo mismo, para que todos los que vean y escuchen piensen que lo que están diciendo es la verdad. Ellos afirman estar en la verdad, y si alguien no piensa como ellos, lo tildan de complotista. Si ahora yo osara cuestionarme, tal vez dejar ideas preconcebidas para poder escuchar lo que dicen los demás, yo estaría mal y seré culpable. Pero solo la verdad va a ser libre a las personas. Aparentemente, ese combate entre Dios y Satán es muy duro. No. Lo que sucede es que en la cruz Jesús ha vencido al diablo. La Biblia dice, Él ha entregado en espectáculo a los principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Esto quiere decir que cuando Jesús fue a la cruz, el diablo pensaba que estaba ganando, pues estaba matando al Mesías. Cuando Jesús murió, la Biblia dice que Él resucitó al tercer día. Entonces, en su muerte y resurrección ha recuperado las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, el diablo ya ha sido vencido en la cruz. Así que en la actualidad lo único que hace es sembrar el caos en la tierra para así matar a cuantos pueda. Es por eso que con los cristianos los cristianos que conocen su identidad en Cristo, el diablo no puede hacer nada contra ellos, pues ellos conocen su identidad en Cristo, en Jesús. Y Jesús les dijo claramente a sus discípulos: yo les he dado poder de expulsar los demonios, de sanar los enfermos y de resucitar los muertos. Entonces, si los cristianos han recibido el poder de expulsar los demonios, esto quiere decir entonces que los demonios no tienen ningún poder sobre los cristianos. Es interesante notar que hay mucha gente que sin saber, debido a que hay muchas prácticas que se han puesto en moda, invitan a venir a sus vidas a los demonios, sin saberlo, por las puertas espirituales que están abriendo. Es allí que se va a presentar guerra. El diablo opera en diferentes niveles, influenciando a las personas, como ya lo he dicho. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que hay una dimensión celeste y hay una dimensión terrestre. En esa dimensión terrestre, él puede influenciar a través del pensamiento, de la moda, por la música y a través de diversas ideologías y a través de ciertas prácticas que se han puesto de moda. Es a través de esas prácticas que estas personas invitan, ¿no?, o dejan entrar a su cuerpo a demonios. Y una vez que entran a su cuerpo, seguirán influenciando entonces desde adentro del cuerpo de estas personas. Un espíritu no puede influenciar desde el mundo espiritual si él no tiene un cuerpo. Él necesita entrar en un cuerpo. Su meta entonces es entrar en un cuerpo para poder controlar la gente desde el interior del humano. En la actualidad, como la gente tiene temor de todo lo oculto y de la brujería, ellos no quieren hacer nada. Estos ignoran que la brujería y el hecho de ir a ver esos videntes, el hacer extrañas prácticas, están ellos abriendo puertas espirituales y que hay un espíritu que entra en ellos y que de adentro le genera pensamientos extraños.
La persona piensa que es ella la que está pensando, que son los pensamientos que vienen de ella, pero se equivoca, pues son los espíritus que están dentro de ella. Es por eso que tenemos ese mal en la actualidad, pues el mal está en el interior. Nuestra meta hoy es advertir a la gente y decirles, abran sus ojos, despierten, porque hay cosas que están sucediendo delante de nosotros de las cuales no nos damos cuenta. Pero si tú te das cuenta de eso, tu visión del mundo cambiará. Es por eso que cuando la persona sale del mundo, su visión cambia y busca soluciones. Me gustan mucho las palabras de Blaise Pascal, un gran filósofo francés, que dice: hay en el corazón del hombre un vacío en forma de Dios. Es por eso que muchas personas buscan algo de espiritual para poder llenar ese vacío, porque el vacío es intrínseco en el ser humano. Entonces la gente dice, yo me voy a casar y llenaré ese vacío. Se casan, pero el vacío vuelve. Dicen entonces, yo voy a tener hijos, los logra tener, pero el vacío continúa. Ellos dicen, yo voy a viajar, pero el vacío vuelve a su ser. Tratan de llenar ese vacío y por eso hay muchas religiones espirituales para llenar ese vacío. Pero solo Dios puede llenar ese vacío. Y yo el mensaje que doy es bastante simple. Puedes tener toda la riqueza del mundo, pero esta no puede llenar al ser humano, porque el hombre es ante todo un ser espiritual. El hombre es tripartito, es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. La ciencia lo confirma y dice que el ser humano es materia, alma y cuerpo. El ser humano tiene necesidad de creer para estar vivo. Hay en el corazón del hombre un pensamiento de eternidad. Cada hombre siempre se hace la misma pregunta: ¿qué habrá después de la muerte? Lo que yo quisiera decirles a los internautas es que busquen la verdad. Mientras más los hombres despierten, más libres serán. Y cuando sean libres, no podrán ser manipulados. Muchas gracias, Pascal. Muchas gracias, Jinghua, por haberme invitado. Buenos días. Dios les bendiga. Estamos en el Ministerio Gracias Señor con la traducción del libro del pastor Pascal Malonda. Él es un escritor francés y está hablando al respecto del tiempo del fin. Y nos pareció bastante interesante para poder colaborar con la verdad. Y queremos así participar